Hola, hoy vamos a hablar de la física de la atmósfera. Eh, Empezando por saber o por definir qué es la atmósfera. Bueno, pues la atmósfera es la capa de aire, sí, de aire que rodea a la Tierra. Si esta es la Tierra, pues está rodeada, ¿vale? Por una capa de gases que fundamentalmente son esto es aire, y el aire es fundamentalmente oxígeno en un 21%, voy a poner aquí 21% de oxígeno y un 78%, en algún sitio veréis 79% de nitrógeno. Muchas veces se pone 78 porque hay como un 1% de otros gases como el CO2 y otros, ¿no? ¿Cuál es el espesor de esta atmósfera? Esto es la atmósfera, ¿vale? Atmósfera. Bueno, pues podemos encontrar aire, ¿vale? Hasta unos 10.000 kilómetros. Es decir, esta altura puede llegar a ser de 10.000 kilómetros. Hasta 10.000 kilómetros encontramos moléculas de oxígeno y de nitrógeno, es decir, hay algo de atmósfera. ¿Por qué está este aire rodeando la Tierra? Bueno, pues la fuerza de la gravedad de la que la Tierra ejerce no solo sobre nosotros, que podemos estar aquí de pie, ¿no?, sobre la Tierra, sino sobre los propios gases que son retenidos por la propia gravedad de la atmósfera. Como un fluido más, es decir, igual que atrapa el agua, pues retiene los gases. La realidad es que el 75% de la masa de la atmósfera, es decir, de toda esta masa que rodea la Tierra, toda esta masa de aire, la mayoría se encuentra en los 11 primeros kilómetros, ¿vale? El 75% de los gases están en los 11 primeros kilómetros. En el resto se concentra el otro 25%, es decir, lo importante o la mayor masa de aire está en los 11 primeros kilómetros. Para que tengáis una referencia, el Everest son 8.000 y pico kilómetros, entonces bueno, está en el pico del Everest ya tenemos unas condiciones pues de mucha menos concentración de oxígeno, porque estaríamos, digamos, si pintásemos aquí un Everest, pues estaría casi llegando a ese límite de 11, ¿vale? ¿Por qué es importante la física de la atmósfera? Bueno, pues porque está sumamente relacionado con lo que es la meteorología, ¿vale? Meteorología, de la cual habéis oído hablar prácticamente en base diaria, en los informativos, en los periódicos, en vuestro teléfono móvil, ¿vale? La meteorología es la parte de la física de la atmósfera que se ocupa de predecir el tiempo, pero no en base a cosas como pues algunos métodos que hay pseudocientíficos, sino con predicciones teniendo en cuenta datos y con una base científica de fondo. Para la meteorología, ¿en qué se basa? Pues se basa en decir cómo se van a mover las masas de aire, ¿vale? Las masas de aire tienen, como les decíamos, tienen diferente densidad, ¿vale? ¿Y de qué depende esta densidad? Pues depende de la altitud, es decir, un aire, como decíamos, aquí en la cima del Everest va a ser menos denso porque está muy arriba, pero también depende mucho de la temperatura, ¿vale? De forma que, pues en una zona muy cálida, ¿vale?, el aire va a ser menos denso que en una zona pues más fría, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace cambiar? Esto hace cambiar la densidad del aire y al final lo que hace es cambiar la presión atmosférica, que es de lo que hablamos todos, de la presión atmosférica, ¿vale? De eso es de lo que estamos hablando todos. Recordad que la presión atmosférica al final es la densidad del fluido, la calculábamos, que en este caso es aire,
por H por G, ¿vale? Por eso decimos que la presión atmosférica depende tanto de la densidad, porque fijaos en la fórmula, es la densidad del fluido, que es el aire, por la altura, por la gravedad. Para hacer predicciones meteorológicas, ¿en qué nos basamos? Bueno, pues nos basamos en lo que son unas líneas, es decir, cuando vemos, por ejemplo, un mapa del tiempo de España, pongamos que tenemos aquí a España, ¿vale? Así dibujada. Esto es Portugal. Y vemos que tenemos unas rayas en el mapa que a veces están muy juntas y a veces se alejan más. Estas rayas, ¿qué son? Son isobaras. Es decir, esta línea representa puntos donde existe la misma presión atmosférica, ¿vale? En esta otra existe en todos esos puntos la misma presión atmosférica. No tienen por qué tener esta pinta, a veces pues son, imaginaos, pues son así, no siempre son en esta forma circular que yo he pintado, ¿vale? Cuanto más cerca estén las isobaras, significa que mayor, bueno, esto igual a lo mejor no lo entendemos muy bien, pero cuanto más cerca estén las isobaras significa que va a haber más movimientos de zona de masas de aire, es decir, que va a haber más tiempo. Y dependiendo de cuáles sean los valores de estas isobaras, es decir, del número, ¿vale? Pues esta isobara es de 1000, por ejemplo, 1020 milibares. Pues dependiendo del valor, podríamos estar hablando de borrascas o de anticiclones, pero eso y lo que son los movimientos de masas de aire lo vamos a ver en otro vídeo. Lo que es importante es que os quedéis aquí con el tema de qué es la atmósfera, cómo se relaciona la presión atmosférica, que ya lo hemos visto, con la densidad, que sabemos que es función de la altitud y la temperatura, y de lo que es una isobara, ¿vale? En los mapas del tiempo son esas líneas donde la presión es siempre la misma.